Hola, aquí en la primera parte de la lección número 87 del curso de álgebra elemental. En la clase pasada, en la lección anterior, comenzamos ya dando definiciones sobre conceptos básicos relacionados a las ecuaciones. Hoy continuamos dando conceptos básicos otra vez sobre ecuaciones. Miren esta definición, dice: el conjunto de los valores que pueden ser asignados a las variables que contienen una ecuación particular se llama el conjunto de sustituciones de esa ecuación, de la ecuación, y se le da el nombre S. Se le da el nombre S. Recuerden que los conjuntos tienen nombres de letras mayúsculas y en particular al conjunto de sustituciones se le da el nombre de S mayúscula, S por sustituciones. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos una ecuación, ¿verdad? Recuerden que una ecuación es una igualdad, que dice en este caso que la expresión 2x menos 1 es igual a 0. Y me dicen que S es 0 y 1. ¿Qué significa eso? Que a la variable que contiene esta ecuación, que es x, yo le puedo dar esos dos valores, nada más. ¿Ves? En particular, fíjense, si la x vale 0, yo le puedo dar el valor de 0 a la x. Es uno de los dos valores que yo le puedo dar. Bueno, pues al sustituir en la ecuación, fíjense que tendríamos 2 por 0 menos 1, y dice que debe dar 0. Pero 2 por 0 es 0, menos 1 nos debe dar 0, pero 0 y menos 1 da negativo 1, igual a 0. Así que fíjense que al sustituir ese valor 0 en esa ecuación, lo que me resulta no es cierto, es falso. ¿Ven? Fíjense, si la x es 1, que es el otro valor que está en el conjunto de sustituciones de esa ecuación, pues al sustituir en la ecuación tendríamos 2 por 1, ¿verdad? 2 por x, en vez de 2x 1, menos 1 dice que nos debe dar 0. Pero 2 por 1 es 2, menos 1 dice que nos debe dar 0, pero 2 menos 1 es 1, y dice que es 0, así que fíjense que en este caso también la ecuación resultó ser falsa al yo asignarle a su variable, que es x, el otro valor que se le puede dar a la x según este conjunto de sustituciones. Fíjense esta otra ecuación, ¿verdad? Que dice x cuadrado menos 9 es igual a 0. Es otra ecuación porque también es una igualdad. Recuerden que las ecuaciones son igualdades. Y dice que su conjunto de sustituciones está compuesto por estos dos valores, el 0 y el 3. Bueno, pues miren, si la x vale 0, que es uno de los valores que se le puede asignar a la x, que es la variable que tiene esa ecuación, pues sería 0 al cuadrado, ¿verdad? Sustituir 0 al cuadrado menos 9 debe dar 0. Pero 0 al cuadrado es 0, y al restarle 9 da menos 9, y dice que entonces será igual a 0. Y eso es una cosa falsa, ¿verdad? Una expresión, un enunciado falso. Si le doy otro valor que tiene la x, que puede tener la x, que es el 3, al sustituir en la ecuación tendremos, ¿ves? En vez de x al cuadrado, 3 al cuadrado menos 9 igual a 0. 3 al cuadrado, que es 3 por 3 da 9, menos 9 debe dar 0, y efectivamente 9 menos 9 es 0, igual a 0, que es cierto. ¿Ven? Y fíjense, en este tercer ejemplo nos dan esta ecuación que tiene la variable t más 4 igual a 0, y el conjunto de sustituciones es el único elemento de este conjunto de sustituciones es negativo 4. Pues fíjense, si yo sustituyo negativo 4 en esa ecuación, que nos da menos 4 más 4 igual a 0, y efectivamente menos 4 más 4 es 0, igual a 0, y resultó ser cierto. Así que fíjese que los valores que están en el conjunto de sustituciones de una ecuación en particular puede ser que hagan cierta a la ecuación o pueden ser que la hagan falsa, ¿ves? Como en este caso, miren, en el primer ejemplo, los dos valores que estaban en el conjunto de sustituciones de esa primera ecuación la hacían falsa, ¿ves? En este segundo ejemplo de esta segunda ecuación con esos dos valores en su conjunto de sustituciones, uno de los valores la hacía falsa y el otro valor la hacía cierta. ¿Ves? Y en este último ejemplo, en este tercer ejemplo, que es una ecuación que tiene variable t, el único valor que está en el conjunto de sustituciones la hace cierta. Así que fíjense que los valores o los elementos del conjunto de sustituciones de una ecuación puede ser que la hagan cierta o puede ser que la hagan falsa. ¿Okay? Al sustituir esos valores en la ecuación por la variable o las variables que contenga la ecuación. Pues mira esta otra definición. Dice: aquellos valores en el conjunto de sustituciones S que hacen cierta o que satisfacen a la ecuación de la cual ese conjunto S es su conjunto de sustituciones,
o de sustitución cuando lo sustituimos por las variables que contienen la ecuación, ¿verdad? Se llaman las soluciones de la ecuación. ¿Okay? Las soluciones de la ecuación. Repito, los valores del conjunto de sustitución que cuando usted lo sustituye en la ecuación por las variables de la ecuación hacen que la ecuación sea cierta, a esos valores de ese conjunto de sustitución que hacen eso, hacen cierta la ecuación o que satisfacen a la ecuación, se le llaman las soluciones de esa ecuación. Bien, fíjense, esa es la primera de unas cuantas definiciones que estamos dando ahora. Segundo ejemplo, segunda definición. Dice: ahí tenemos otro concepto. Ya aquí hablamos de lo que son las soluciones de una ecuación, ¿verdad? Y lo que es que satisfacen a una ecuación, que la hacen cierta. Pues aquí tenemos lo siguiente, mire. Si usted recoge o colecciona las soluciones, que recuerde que son los valores del conjunto de sustitución que hacen cierta a la ecuación. Si usted recoge las soluciones de una ecuación en un conjunto, decimos que ese conjunto es el conjunto de soluciones de la ecuación o el conjunto solución de la ecuación. Y se va a llamar con la letra X mayúscula. ¿Okay? Recuerden que el conjunto de sustituciones de una ecuación se llama S mayúscula. El de solución se llama X mayúscula. Bueno, pues decimos que resolvemos una ecuación si buscamos sus soluciones, si buscamos aquellos valores del conjunto de sustitución que hacen cierta a la ecuación.
Aquellas variables de una ecuación para las cuales resolvemos la ecuación, o sea, para las cuales buscamos los valores que al sustituirla por ellas hacen cierta la ecuación o satisfacen a la ecuación, se llaman las incógnitas de la ecuación. Bueno, copien esto porque vamos a dar unos ejemplos en donde vamos a ilustrar estos conceptos. Ejemplos. Vamos a coger las mismas tres ecuaciones que vimos en el primer ejemplo de hoy, ¿verdad? En los primeros ejemplos de hoy, cuando veíamos cómo funcionaba el conjunto de sustituciones de esas ecuaciones, y la ecuación decía, el primer ejemplo decía 2x menos 1 igual a 0, y tenía este conjunto de sustituciones, el conjunto compuesto por los valores 0 y 1, ¿verdad? Vamos a suponer que yo quiero determinar el conjunto solución de esa ecuación. El conjunto solución de esa ecuación. Bueno, pues el proceso de yo buscar las soluciones, que recuerde que son aquellos valores en el conjunto de sustituciones que hacen cierta a la ecuación, el proceso de buscar eso se llama resolver la ecuación. Pues fíjense que una forma de yo resolver la ecuación es que yo podemos sustituir los valores del conjunto de sustituciones en la ecuación y ver cuáles hacen cierta a la ecuación. Y esos valores que hacen cierta a la ecuación son las soluciones de la ecuación. Y ese proceso de buscar esos valores que hacen cierta a la ecuación es resolver la ecuación, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué ocurrió? Que nosotros cuando vimos este ejemplo ahorita vimos que ninguno de esos valores hacía cierta a la ecuación, ¿verdad? No satisfacían a la ecuación. Por lo tanto, el conjunto solución de esa ecuación con ese conjunto de sustituciones es nulo. No hay ninguna solución. La segunda ecuación decía x cuadrado menos 9 igual a 0. Y el conjunto de sustituciones era este. ¿Verdad? Y queremos buscar el conjunto solución de esa ecuación. Bueno, pues estará compuesto ese conjunto de soluciones o solución de esa ecuación por los valores del conjunto de sustituciones que hacen cierta a la ecuación. Cuando yo sustituí esos valores en la ecuación, vi que el primer valor hacía falsa a la ecuación y el segundo hacía cierta a la ecuación, o sea que satisfacía a la ecuación, ¿verdad? Hacerla cierta quiere decir que la satisface. Por lo tanto, el conjunto solución de esa ecuación para ese conjunto de sustituciones está compuesto por el número 3. En el tercer ejemplo, que todavía lo tenemos allá arriba, decía t más 4 igual a 0, y el conjunto de sustituciones que nos daban estaba compuesto por el número negativo 4. Y yo quiero buscar el conjunto solución de esa ecuación. Bueno, pues cuando yo sustituí ese valor negativo 4 por la variable, que en este caso es la t, encontramos que la hacía cierta, ¿verdad que sí? Por lo tanto, el conjunto solución de esa ecuación está compuesto por ese mismo número negativo 4, ¿verdad que sí? Porque satisfizo a la ecuación, hizo cierta a la ecuación, ¿ven? Y dicho sea de paso, fíjense que en este caso da la casualidad que el conjunto solución es el mismo conjunto de sustituciones, ¿ok? Bueno, fíjese que en esta ecuación lo que se llama la incógnita, que es la variable para la cual buscamos las soluciones, es la x, ¿verdad? Y no había solución, el conjunto de solución era nulo. En esta otra ecuación, la incógnita también es x, porque yo, donde sustituí valores fue para esa variable x, ¿verdad? Y el conjunto de soluciones de esa ecuación está compuesto por el número 3. Y aquí la incógnita fue la variable t, ¿sí? Porque yo sustituí por ella, busqué los valores de ella que hacían cierta la ecuación de entre los valores del conjunto de sustitución, de sustituciones, y resultó ser el mismo conjunto de sustituciones. Bueno, pues seguimos con estos conceptos en la segunda parte de esta lección. Nos vemos ya mismo.